El flash de la cámara ilumina momentáneamente un pasillo en penumbras. En la fotografía que se revela aparece algo que no debería estar ahí. La figura espectral de un niño con ojos brillantes, flotando en las escaleras de una casa que había sido escenario de 6 asesinatos brutales. Es 1976 y en Amityville, Nueva York, una pareja de investigadores paranormales está a punto de comentar lo que ellos consideran evidencia irrefutable de lo sobrenatural. Sus nombres son Ed y Lorraine Warren, y durante más de 5 décadas se convertirían en las figuras más famosas y controvertidas del mundo paranormal. Bienvenidos a nuestro Edén nocturno. Esta noche nos paseamos por la delgada línea entre la fe y el fraude, entre lo inexplicable y lo inventado, a través de casos que definieron el horror moderno. La historia comienza en Bridgeport, Connecticut, donde 2 destinos se entrelazan de manera que parece diseñada por fuerzas superiores. Edward Warren Miney nació el 7 de septiembre de 1926 en una familia católica de clase trabajadora. Desde niño, Ed aseguró tener experiencias que escapaban la lógica y lo normal. Voces sin origen, sombras que se movían solas. Una sensación constante de estar siendo observado por algo invisible. El rostro que veía más a menudo era el de una anciana enojada. De pronto la habitación se enfriaba al punto de congelarme. Se escuchaban pisadas y susurros. A los pocos minutos ya estaba durmiendo en la cama de mis padres. Crecí sin saber qué era aquello. Lorraine Rita Moran llegó al mundo el 31 de enero de 1927, apenas 4 meses después que Ed, en la misma ciudad. Pero mientras Ed percibía presencias oscuras, Lorraine veía luz. A los 7 años, en el colegio católico donde estudiaba, comenzó a ver auras luminosas alrededor de las personas. Sin embargo, ella no sabía qué eran esas luces o cuál era su significado. Para ella no era aterrador, era natural, como si hubiera nacido con un sexto sentido que le permitía percibir lo que otros no podían. Recuerdo que una vez le dije a una monja de mi colegio: «Tus luces son más brillantes que las de la Madre Superiora». Ella contestó: «¿Qué luces?». La mandó a rezar como castigo, pensando que estaba mintiendo. En ese momento, Lorraine comprendió que ver el aura de las personas era un don que solo ella tenía. Se conocieron cuando ambos tenían 16 años, en el Teatro Colonial de Bridgeport. Ed trabajaba allí como acomodador y Lorraine frecuentaba esa misma ubicación con su madre. Comenzaron a desarrollar una gran amistad, en plena época donde Estados Unidos se sumergía en la Segunda Guerra Mundial y el mundo veía el fuego de la tragedia quedar en cenizas. Esta experiencia marcó el carácter disciplinado de Ed y su enfoque metódico para investigar lo inexplicable. Ed sobrevivió al hundimiento de su barco. Gracias a esto le dieron 30 días de descanso. Cuando regresó a Connecticut, Ed y Lorraine se casaron. Sin embargo, Ed tuvo que regresar a la guerra, pero regresó a salvo y en ese momento Lorraine ya había dado a luz a su única hija, Judy. Juntos formaron un equipo que durante 61 años desafiaría las fronteras entre lo natural y lo sobrenatural. En 1952 fundaron la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, convirtiéndose en el grupo de cazadores de fantasmas más antiguo de la región. Su metodología era inusual para la época. Combinaban tecnología rudimentaria con rituales religiosos, entrevistas exhaustivas con sesiones de medium y fotografías con oraciones. Ed Warren nunca afirmó tener habilidades psíquicas. Se describía a sí mismo como un demonólogo autodidacta que había estudiado los aspectos teológicos e históricos de la posesión demoníaca. Su papel era proporcionar contexto religioso y estructura ritual para lo que Lorraine percibía intuitivamente. Lorraine, por su parte, nunca retrocedió en sus afirmaciones sobre su clarividencia. Hasta el final de su vida, a los 92 años, mantuvo que podía ver auras, comunicarse con espíritus y percibir la presencia de entidades demoníacas. Su certeza sobre estas habilidades era absoluta, sin espacio para dudas o matices. Esta combinación de escepticismo técnico y certeza espiritual les permitió operar en un espacio único dentro del mundo paranormal. No eran charlatanes obvios vendiendo trucos baratos, pero tampoco eran investigadores científicos rigurosos aplicando método empírico. Eran algo en el medio, creyentes sinceros con una metodología híbrida que satisfacía tanto las necesidades emocionales como intelectuales de sus clientes. Su marco teológico católico veía la actividad paranormal como manifestaciones de fuerzas espirituales en guerra. Usaban tecnología,
cámaras, grabadoras, termómetros, para documentar fenómenos, pero interpretaban los resultados a través de una lente religiosa que clasificaba las manifestaciones como benignas, espíritus humanos atrapados, o malignas, entidades inhumanas. Fue en 1968 cuando los Warren saltaron de la oscuridad académica al estrellato paranormal, gracias a un caso que se convertiría en el más famoso de sus carreras: Annabelle. Dos jóvenes enfermeras, Donna y Angie, compartían un apartamento en Hartford, Connecticut. La muñeca Raggedy Ann, de aspecto inocente, llegó a ellas como un regalo de cumpleaños para Donna. Pero lo que comenzó como un gesto amoroso, pronto se convertiría en una pesadilla para ambas. Las enfermeras comenzaron a notar que la muñeca cambiaba de posición durante sus turnos de trabajo. Al salir por la mañana, Annabelle estaba sentada en el sofá. Al regresar por la noche, la encontraban en el dormitorio, a veces en una silla, otras veces en el suelo, siempre en posiciones que sugerían movimiento deliberado. Inicialmente, las jóvenes racionalizaron estos eventos. Quizás una de ellas la había movido sin recordarlo. Tal vez las vibraciones en el edificio causaban que se deslizara. Pero cuando comenzaron a aparecer notas escritas en papel pergamino con mensajes como «ayúdanos» o «ayuda a Lou», ya no pudieron ignorar lo que ocurría. Los mensajes estaban escritos con la caligrafía infantil de alguien que apenas estaba aprendiendo a formar letras. Lou, mencionado en las notas, era el novio de Angie. Había sido escéptico desde el principio, pero pronto se convirtió en el blanco principal de la actividad paranormal. Despertaba por las noches sintiendo una presión en el pecho, como si algo invisible se hubiera sentado sobre él. En una ocasión encontró marcas de garras en su pecho y espalda. Heridas superficiales pero claramente visibles que aparecieron durante la noche sin explicación. Desesperadas, las enfermeras consultaron a un medium local, quien realizó una sesión en su apartamento. Durante la comunicación, el medium aseguró haber contactado con el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins, quien supuestamente había muerto en el terreno donde ahora se levantaba el edificio de apartamentos. La niña, según el medium, se sentía sola y había encontrado consuelo en la muñeca, usándola como ancla para permanecer en el mundo físico. Movidas por la compasión, las enfermeras le dieron permiso al espíritu para quedarse. Fue el error más grande que pudieron cometer. La actividad se intensificó dramáticamente. La muñeca comenzó a aparecer en lugares imposibles, dentro de armarios cerrados, colgando del techo, sentada en la mesa de la cocina con las manos extendidas como si estuviera esperando algo. Las notas se volvieron más frecuentes y perturbadoras, algunas amenazando directamente a Lou, otras pidiendo ayuda en términos cada vez más desesperados. Fue entonces cuando contactaron a los Warren. Ed y Lorraine llegaron al apartamento en 1968 con su equipo habitual: cámaras, grabadoras, medidores de temperatura y, lo más importante, su perspectiva católica sobre lo sobrenatural. Después de entrevistar a las enfermeras y examinar la muñeca, llegaron a una conclusión que cambiaría la naturaleza del caso completamente. No era el espíritu de una niña, era algo mucho más peligroso. Según los Warren, las entidades demoníacas no pueden poseer objetos directamente, necesitan el permiso de los humanos para manifestarse con fuerza en el mundo físico. Al dar permiso al supuesto espíritu de Annabelle para quedarse, las enfermeras habían abierto involuntariamente la puerta a una presencia inhumana que había estado usando la identidad de la niña muerta como disfraz. Ed realizó una bendición católica del apartamento mientras Lorraine utilizó sus habilidades psíquicas para evaluar la naturaleza de la presencia. Sus conclusiones fueron escalofriantes. La entidad había estado usando la muñeca como punto de anclaje, pero su objetivo real era poseer a uno de los habitantes humanos. Y Lou había sido elegido como el huésped ideal. Los Warren se llevaron a la muñeca, transportándola con extrema precaución hasta su recién establecido Museo del Oculto en Monroe, Connecticut. Durante el viaje, el auto experimentó fallos inexplicables: pérdida súbita de potencia, frenazos espontáneos. La dirección se bloqueaba sin razón aparente. Ed tuvo que rociar el vehículo con agua bendita cada vez que se detenía. Una vez en el museo, Annabelle fue colocada en una vitrina especialmente construida, con un letrero que advertía encarecidamente no abrirla. Pero incluso confinada, la muñeca continuó manifestando actividad paranormal.
El caso más documentado de esta actividad involucró a un motociclista escéptico que visitó el museo a finales de los años 70. El joven, burlándose de las advertencias, golpeó la vitrina con su puño y desafió a Annabelle a hacer algo. Los Warren lo expulsaron del museo inmediatamente, pero según Lorraine, el daño ya estaba hecho. Pocas horas después, el motociclista perdió el control de su vehículo en una curva que había tomado cientos de veces. Su cuerpo fue encontrado envuelto alrededor de un árbol, y la única explicación que pudieron ofrecer los investigadores de tráfico fue una falla mecánica inexplicable en una motocicleta que había sido revisada esa misma mañana. El éxito del caso Annabelle estableció la reputación de los Warren como investigadores paranormales serios y creó una plantilla para sus futuras investigaciones. Una familia o individuos en crisis, fenómenos que escalaban gradualmente, una entidad maligna y disfrazada de algo benigno, y la necesidad de intervención religiosa para resolver la situación. Tony Spera, yerno de los Warren y actual director de la sociedad, ha mantenido viva la tradición oral del caso, relatando en entrevistas cómo la muñeca sigue manifestando actividad paranormal décadas después de su confinamiento. Según Spera, Annabelle ha sido responsable de la muerte o lesión de al menos 7 personas que ignoraron las advertencias sobre acercarse a su vitrina. Con su reputación establecida por el caso Annabelle, los Warren fueron contactados por una familia en Rhode Island que estaba viviendo lo que se convertiría en su caso más famoso y cinematográficamente influyente. En 1971, Roger y Carolyn Perron compraron una granja del siglo XVIII en Harryville con la esperanza de ofrecer a sus 5 hijas un ambiente rural ideal para crecer. La propiedad era pintoresca, 14 habitaciones distribuidas en 200 acres de tierra, con un huerto de manzanas y establos que evocaban una época más simple de la vida americana. Pero desde la primera noche, la familia supo que no estaban solos. Los fenómenos comenzaron de manera sutil. Olores extraños que aparecían y desaparecían sin fuente identificable. A veces era el aroma metálico de la sangre. Otras, el hedor putrefacto de carne en descomposición. Las puertas se cerraban solas durante la noche y por las mañanas encontraban muebles que habían sido movidos a sitios diferentes. Andrea Perron, la hija mayor, fue la primera en ver las apariciones. Describía figuras sombrías que se movían por los pasillos durante la madrugada, siempre en la periferia de su visión, desapareciendo cuando intentaba enfocarlas directamente. Algunas parecían benignas, como la mujer de vestido gris que simplemente observaba desde las esquinas. Otras eran claramente hostiles. Pero la presencia más perturbadora era la que la familia llegó a identificar como Bathsheba Sherman. Bathsheba había sido vecina de la propiedad durante el siglo XIX, una mujer acusada de brujería por los habitantes locales después de que varios niños murieran bajo circunstancias misteriosas en su área. Maldijo a la tierra cuando su esposo la encontró frente a la chimenea sacrificando a su hijo, declarando su amor por Satanás y posteriormente suicidándose, para que cualquiera que viviera allí muriera de alguna forma, y Carolyn Perron se convirtió en el blanco principal de esa maldición. Los ataques contra Carolyn escalaron gradualmente. Comenzaron como pesadillas tan vívidas que despertaba con moretones reales en el cuerpo. Luego progresaron a ataques físicos durante las horas de vigilia, rasguños que aparecían espontáneamente, empujones invisibles que la hacían caer por las escaleras, una sensación constante de ser observada con malevolencia. La actividad no se limitaba a Carolyn. Toda la familia reportaba camas que levitaban durante la noche, obligándolos a dormir a turnos para vigilarse mutuamente. Los objetos volaban a través de las habitaciones sin explicación. Platos, libros, incluso muebles pesados se movían como si fueran empujados por manos invisibles. Roger, inicialmente escéptico, se convirtió al presenciar eventos que quebraban su propia lógica. En una ocasión, mientras reparaba el sótano, una viga pesada se desprendió del techo y cayó exactamente donde él había estado parado segundos antes. El análisis posterior mostró que los clavos habían sido removidos con increíble precisión, como si una fuerza inteligente hubiera planificado el accidente. La situación alcanzó su punto crítico en 1973, cuando Carolyn comenzó a mostrar signos de lo que los Warren diagnosticarían como posesión parcial. Hablaba en idiomas que no conocía. Su personalidad cambiaba dramáticamente
y en ocasiones parecía saber cosas que Bathsheba solo podría conocer si hubiera estado observándolos por décadas. Fue entonces cuando los Perron, desesperados, contactaron a los Warren. Ed y Lorraine llegaron a Harryville con un equipo expandido que incluía fotógrafos, técnicos en sonido y un sacerdote católico. Su investigación inicial confirmó lo que la familia había estado experimentando. La casa estaba infestada por múltiples entidades, pero Bathsheba era claramente la presencia dominante. Lorraine, usando sus habilidades clarividentes, describió visiones de Bathsheba como una mujer consumida por el odio y la envidia. Según sus percepciones, el espíritu había estado atrapado en la propiedad durante casi un siglo, alimentándose del miedo y el sufrimiento de las familias que intentaban vivir allí. Los Warren documentaron meticulosamente cada aspecto de la investigación. Fotografías mostraban orbes de luz inexplicables. Grabaciones de audio capturaron voces que no pertenecían a ningún miembro vivo de la familia. Y las mediciones de temperatura revelaron puntos fríos que se movían por la casa de manera inteligente. Pero cuando intentaron realizar un exorcismo informal, la situación se deterioró catastróficamente. Durante la sesión, Caroline entró en lo que parecía ser una posesión completa. Su voz cambió a la de una anciana furiosa y comenzó a hablar sobre eventos que habían ocurrido en la propiedad décadas antes. Atacó físicamente a sus propias hijas, requiriendo que varios adultos la sujetaran mientras Ed realizaba oraciones de liberación. La sesión terminó abruptamente cuando Caroline, aún en estado alterado, comenzó a levitar. Según los testimonios de los presentes, su cuerpo se elevó varios pies del suelo mientras continuaba hablando con la voz de Bathsheba, amenazando con matar a toda la familia si intentaban expulsarla de su casa. Los Warren tomaron la decisión de suspender el exorcismo creyendo que Bathsheba era demasiado poderosa para ser removida sin riesgo de muerte para Caroline. En su lugar, enseñaron a la familia técnicas de protección espiritual y les aconsejaron evitar provocar deliberadamente a la entidad. La familia Perron vivió con Bathsheba durante 10 años más. Andrea Perron, ahora adulta, ha escrito extensivamente sobre la experiencia en su trilogía Casa de Oscuridad y Casa de Luz, manteniendo que todos los eventos fueron reales y que los Warren salvaron literalmente sus vidas. Con el caso de Harryville estableciendo su metodología y credibilidad dentro de los círculos especializados, los Warren estaban preparados para el caso que los catapultaría al reconocimiento mundial: Amityville. El 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo Jr. asesinó a 6 miembros de su familia en su casa de 112 Ocean Avenue, en Amityville, Nueva York. Los asesinatos fueron brutales y sin sentido aparente. Padres, hermanos, todos muertos a tiros mientras dormían, sin signos de lucha o intentos de escape. 13 meses después, George y Kathy Lutz compraron la casa a un precio muy por debajo del mercado. La tragedia había hecho que la propiedad fuera prácticamente imposible de vender, y los Lutz creyeron que habían encontrado una ganga inmobiliaria. Tenían 3 hijos y necesitaban espacio. El pasado violento de la casa era secundario a sus necesidades prácticas. Se mudaron el 18 de diciembre de 1975, y según su testimonio posterior, los fenómenos paranormales comenzaron inmediatamente. La primera noche, George despertó a las 3:15 de la mañana, sin razón aparente. No era inusual para él tener un sueño ligero, pero algo sobre esa vigilia se sentía diferente. Revisó toda la casa, verificando puertas y ventanas, sin encontrar nada fuera de lugar, pero la sensación de estar siendo observado persistía. La segunda noche, despertó de nuevo exactamente a las 3:15 de la mañana, y la tercera, y cada noche subsecuente durante las 4 semanas que permanecieron en la casa. Los fenómenos escalaron rápidamente. Kathy comenzó a tener pesadillas vívidas sobre los asesinatos de Feo. Sueños tan detallados que podía describir la posición exacta de cada cuerpo, información que no había sido publicada en los periódicos. George, un hombre de negocios pragmático, empezó a obsesionarse con la chimenea, manteniéndola encendida constantemente a pesar del clima relativamente cálido de diciembre. La casa desarrolló olores inexplicables que cambiaban de habitación en habitación. A veces era perfume floral que no pertenecía a ningún producto que Kathy usara. Otras veces era el olor metálico y agobiante de la sangre, tan intenso que los obligaba a salir de ciertas habitaciones. Los enjambres de moscas aparecían sin estación ni causa.
concentrándose principalmente alrededor de las ventanas del segundo piso donde habían ocurrido los asesinatos. George rociaba con insecticida. Las moscas morían, pero al día siguiente aparecían nuevos enjambres como si se regeneraran espontáneamente. Pero el fenómeno más perturbador fueron las voces. George y Kathy describieron escuchar conversaciones en idiomas que no reconocían provenientes de habitaciones vacías. Las voces sonaban como una familia discutiendo, a veces argumentando violentamente, otras veces riendo con una alegría que contrastaba macabramente con la historia de la casa. Kathy comenzó a levitar durante la noche, según el testimonio de George. Despertaba para encontrarla flotando a varios pies sobre la cama, aún dormida, con una expresión de terror en su rostro. Cuando intentaba despertarla, caía abruptamente sobre el colchón sin recordar nada del episodio. Los niños desarrollaron amigos imaginarios que describían con detalles inquietantemente específicos. Hablaban de niños que vivían en las paredes y les contaban historias sobre la familia anterior. Cuando George y Kathy les preguntaron sobre sus amigos, los describieron físicamente de manera que coincidía exactamente con los hijos de Feo asesinados. Después de 28 días, los Lutz abandonaron la casa, llevándose solo la ropa puesta. Según su relato, la noche final había sido tan aterradora que temían por sus vidas. George describió haber visto figuras espectrales recreando los asesinatos, mientras Kathy aseguraba haber escuchado voces que le ordenaban salir repetidamente. Fue en este punto que los medios de comunicación se interesaron en la historia, y los Warren fueron invitados a investigar. Ed y Lorraine llegaron a Maryville en 1976, acompañados por un equipo de televisión que documentaría su investigación. Su conclusión fue inequívoca. La casa estaba habitada por presencias demoníacas que se habían alimentado de la violencia de los asesinatos de Feo. Durante su investigación, los Warren capturaron la que se convertiría en la fotografía paranormal más famosa de su carrera. La imagen de un niño con ojos brillantes flotando en las escaleras de la casa. La fotografía, tomada con cámaras automáticas instaladas durante la noche, mostraba una figura espectral que no había sido visible durante la toma. Ed interpretó la imagen como evidencia de que los espíritus de los niños de Feo permanecían atrapados en la casa, posiblemente bajo el control de fuerzas demoníacas que habían orquestado tanto los asesinatos originales como la posterior infestación que expulsó a los Lutz. Lorraine describió sensaciones abrumadoras de violencia y desesperación durante su tiempo en la casa. Según su relato, las paredes mismas habían absorbido la traumática energía de los asesinatos, creando un ambiente que atraía entidades malignas como la sangre atrae a los tiburones. Los Warren recomendaron que la casa fuera completamente bendecida y purificada antes de que cualquier familia intentara vivir allí nuevamente. También sugirieron que ciertos objetos de la casa, particularmente muebles que habían pertenecido a los de Feo, fueran destruidos ritualmente para romper cualquier conexión sobrenatural. El caso de Maryville catapultó a los Warren al estrellato internacional, pero también plantó las semillas de la controversia que los perseguiría durante el resto de sus carreras. Con su fama establecida por Maryville, los Warren fueron contactados para investigar casos cada vez más dramáticos durante las décadas de los 80. Dos de esos casos, Southington y West Pittston, revelarían tanto el poder de su metodología como las limitaciones de sus afirmaciones. En Southington, Connecticut, Carmen y Alt Snedeker alquilaron una casa que previamente había funcionado como funeraria. La familia tenía un hijo adolescente con cáncer, y la proximidad al hospital era un factor importante en su decisión de mudarse. Los fenómenos reportados siguieron el patrón familiar: olores putrefactos sin fuente identificable, sombras que se movían independientemente, y ataques físicos contra miembros de la familia. Pero este caso añadió elementos nuevos y perturbadores. Los Snedeker reportaron que herramientas quirúrgicas aparecían espontáneamente en la casa: bisturís, pinzas, instrumentos para embalsamar que se materializaban en armarios y cajones. Carmen encontró fotografías de cadáveres en proceso de embalsamiento, escondidas en las paredes, aparentemente dejadas por los anteriores dueños funerarios. Pero lo más escalofriante fueron las transformaciones de personalidad que experimentó su hijo adolescente. El joven, previamente tímido y académico, se volvió violento y sexualmente agresivo. Hablaba en idiomas desconocidos y parecía poseer conocimientos sobre técnicas de embalsamiento que no tenía manera de haber aprendido. Los Warren investigaron el caso extensivamente, concluyendo que la casa había sido contaminada por los espíritus de personas que habían muerto violentamente y cuyos cuerpos habían sido procesados en la funeraria,
Según su teoría, estos espíritus traumatizados por muertes súbitas se habían quedado atrapados en el lugar donde sus cuerpos habían sido preparados para el entierro. Realizaron un exorcismo que, según reportaron, liberó a la casa de las presencias malignas. La familia Snedeker confirmó que los fenómenos cesaron después de la intervención de los Warren. Pero cuando Ray Garton fue contratado para escribir un libro sobre el caso, en un sitio oscuro, sus investigaciones revelaron inconsistencias perturbadoras en los testimonios de la familia. Garton, un escritor de horror experimentado, esperaba encontrar una historia paranormal convincente que pudiera documentar objetivamente. En su lugar, descubrió que los miembros de la familia se contradecían constantemente sobre detalles básicos, fechas, secuencias de eventos, incluso la descripción de los fenómenos específicos. Cuando Garton expresó sus preocupaciones a los Warren, según su propio testimonio posterior, le dijeron: edítalo para que suene aterrador. Esta frase se convertiría en el emblema de las críticas contra los métodos de los Warren. El caso Smurl en West Pittston, Pensilvania, siguió un patrón similar pero con elementos aún más extremos. Jack y Janet Smurl reportaron fenómenos que incluían violaciones demoníacas, algo que añadía un elemento de horror sexual a la ya perturbadora narrativa paranormal. Los Warren investigaron durante 2 años, documentando lo que describían como una infestación demoníaca particularmente violenta. Realizaron múltiples exorcismos, algunos con la participación de autoridades eclesiásticas católicas locales. Pero cuando la familia Smurl se mudó, los propietarios posteriores de la casa reportaron experiencias completamente normales. Esta inconsistencia se repetía en caso tras caso, fenómenos dramáticos durante la residencia de las familias que contactaban a los Warren, seguidos de tranquilidad completa bajo los nuevos ocupantes. Incluso cuando el caso de Amityville catapultó a los Warren al estrellato internacional, las semillas de la controversia ya estaban siendo plantadas. William Weber, abogado defensor de Ronald DeFeo Jr., admitió años después que había colaborado con George Lutz para crear la historia de Amityville como una estrategia para generar dudas sobre la cordura de su cliente. Según Weber, muchos detalles de la supuesta infestación fueron inventados sobre unas copas de vino para crear una narrativa que pudiera beneficiar tanto la defensa de DeFeo como las aspiraciones comerciales de los Lutz. Familias posteriores que vivieron en 112 Ocean Avenue reportaron experiencias completamente normales. La casa se vendió y revendió varias veces, con propietarios que vivieron allí durante décadas sin experimentar fenómenos paranormales. Los críticos señalaron inconsistencias en los testimonios de los Lutz, particularmente relacionadas con las fechas y la secuencia de eventos. Investigadores independientes encontraron evidencia de que algunos de los fenómenos podían haber sido causados por problemas estructurales de la casa o por el estado psicológico de los residentes. Pero los Warren mantuvieron la veracidad de su investigación hasta el final de sus vidas, señalando que la ausencia de la actividad paranormal posterior no negaba su existencia durante el periodo específico de la familia Lutz. Lo que hace que el legado de los Warren sea tan fascinante no son solo los casos que investigaron, sino lo que revelan sobre la naturaleza humana cuando se enfrenta a lo inexplicable. Cada familia que contactó a los Warren estaba experimentando algo que desafiaba su comprensión del mundo. Los Perron en Harryville no eran personas sugestionables buscando atención. Eran una familia trabajadora que había invertido sus ahorros en lo que esperaban que fuera su hogar permanente. Los Lutz en Amityville eran un matrimonio joven con 3 hijos que necesitaban espacio y encontraron una casa a precio reducido por razones obvias. Esas familias no buscaban la fama. De hecho, muchos sufrieron acoso mediático y escepticismo público después de que sus casos se hicieron conocidos. Los niños Perron fueron ridiculizados en la escuela. Los Lutz recibieron amenazas de muerte de personas que los acusaban de aprovecharse de las muertes de la familia DeFeo. Pero mantuvieron sus historias. Andrea Perron escribió más de 3,000 páginas documentando su experiencia en Harryville. George y Kathy Lutz dieron entrevistas hasta su muerte, nunca retractándose de sus testimonios sobre Amityville. Carmen Snedeker enfrentó las acusaciones de Ray Garton defendiendo públicamente la veracidad de lo que su familia había experimentado. Esta persistencia sugiere 2 posibilidades igualmente perturbadoras. O estas familias experimentaron genuinamente fenómenos que escapan a nuestra comprensión de la realidad, o fueron víctimas de un autoengaño colectivo tan profundo que moldeó permanentemente su percepción de eventos traumáticos. Los Warren se posicionaron como intermediarios entre estos 2 mundos. El mundo de las familias desesperadas que buscaban respuestas, y el mundo de una sociedad que exigía evidencia científica para conceptos que, por definición,
existían más allá de los parámetros de la ciencia convencional. El impacto cultural de su trabajo trasciende la veracidad de casos específicos. Los Warren popularizaron conceptos que ahora son elementos estándar del horror moderno. La idea de que casas puedan estar infestadas por traumas del pasado, que objetos pueden estar poseídos por entidades malignas, que las familias puedan ser atacadas por fuerzas sobrenaturales que requieren intervención especializada. Antes de los Warren, la mayoría de historias paranormales en la cultura popular estadounidense eran folclore regional o ficción literaria. Los Warren transformaron lo paranormal en algo contemporáneo y específico. No fantasmas genéricos en castillos europeos, sino entidades demoníacas en casas suburbanas americanas, atacando familias normales que habían cometido el error de mudarse al lugar equivocado. Este cambio de paradigma tuvo consecuencias profundas. Creó un mercado para investigadores paranormales profesionales. Inspiró décadas de películas de horror que siguen las fórmulas que los Warren establecieron y proporcionó un marco explicativo para personas que experimentaban eventos inexplicables en sus propios hogares. Pero también creó expectativas y ansiedades que no habían existido antes. Generaciones de niños crecieron con la idea de que muñecas podían estar poseídas, que casas podían estar embrujadas, que fuerzas malignas podían atacar familias inocentes sin provocación. Los Warren contribuyeron a una cultura de miedo paranormal que persiste hasta hoy. La pregunta final no es si los Warren fueron fraudulentos o auténticos. La pregunta es si el impacto de su trabajo, ayudar a familias en crisis mientras simultáneamente alimentando miedos culturales sobrenatural, justifica los métodos que utilizaron y las afirmaciones que hicieron. Sus defensores argumentarían que proporcionaron consuelo y resolución a familias que no encontraban ayuda en ningún otro lugar. La medicina no podía explicar las experiencias de los Perron. La psicología no ofrecía soluciones prácticas para los Lutz. Las autoridades locales no tenían recursos para lidiar con reportes de actividad paranormal. Los Warren llenaron este vacío, ofreciendo no solo explicaciones sino también métodos de resolución. Sus exorcismos y bendiciones, real o imaginario su efectividad sobrenatural, proporcionaron un sentido de cierre y control que permitió a las familias seguir adelante con sus vidas. Sus críticos señalarían que este consuelo vino a un costo: el refuerzo de creencias supersticiosas que impedían a las familias buscar ayuda médica o psicológica apropiada para problemas que tenían causas naturales. La realidad, como siempre, probablemente incluye elementos de ambas perspectivas. En las décadas desde la muerte de Ed Warren, la investigación paranormal ha evolucionado significativamente. Equipos modernos utilizan tecnología más sofisticada, aplican protocolos más rigurosos y colaboran con académicos de universidades respetadas. Pero los casos fundamentales del campo, Amityville, Harryville, Annabelle, siguen siendo aquellos que los Warren investigaron durante los años formativos del movimiento paranormal moderno. Su legado persiste no solo en el Museo del Oculto donde Annabelle permanece encerrada, sino en cada película de horror que presenta una familia siendo atacada por fuerzas sobrenaturales, en cada programa de televisión sobre investigación paranormal, en cada familia que contacta a investigadores paranormales cuando experimenta eventos que no pueden explicar. Los Warren crearon un idioma cultural para hablar sobre lo inexplicable, un conjunto de expectativas sobre cómo se manifiesta lo sobrenatural y un modelo para cómo confrontarlo. Establecieron que lo paranormal no era solo entretenimiento o folclore, sino un campo legítimo de investigación que merecía ser tomado seriamente. Pero también establecieron precedentes problemáticos sobre la ausencia de verificación independiente, la dependencia en testimonios anecdóticos y la mezcla de creencias religiosas con metodología científica que continúan afectando la credibilidad del campo paranormal. La muerte de Ed Warren el 23 de agosto de 2006 marcó el fin de una era, pero no el fin de las controversias. Lorraine continuó trabajando hasta su muerte el 18 de abril de 2019, a los 92 años, manteniendo que todos los casos que habían investigado durante sus 61 años de matrimonio habían sido auténticos. Tony Spera, su yerno, heredó la dirección de la sociedad y la custodia del Museo del Oculto, donde Annabelle y cientos de otros objetos supuestamente infestados permanecen bajo llave. Spera ha modernizado las operaciones, utilizando tecnología digital y redes sociales para documentar la actividad paranormal continua. Pero las preguntas fundamentales sobre el legado de los Warren permanecen sin respuesta definitiva. Sus defensores señalan la consistencia de los testimonios familiares a lo largo de las décadas, la documentación fotográfica y de audio que capturaron, y el hecho de que nunca cobraron por sus servicios de investigación paranormal.
También enfatizan que muchas de las familias que ayudaron mantuvieron hasta el final de sus vidas que los Warren los habían salvado de situaciones genuinamente sobrenaturales. Los críticos argumentan que los Warren explotaron la vulnerabilidad de familias en crisis, ofreciendo explicaciones sobrenaturales para problemas que tenían causas psicológicas, médicas o ambientales. Señalan la ausencia de evidencia física verificable y la tendencia de los fenómenos a cesar cuando las familias se mudaban o cuando se instalaba supervisión científica rigurosa. Los Warren operaron durante una época en que el público estadounidense estaba experimentando un renacimiento del interés en lo sobrenatural. Las películas de horror de los años 70 y 80, las novelas de Stephen King y una creciente desilusión con las explicaciones puramente científicas para los misterios de la vida habían creado un ambiente cultural receptivo para historias sobre fantasmas y demonios. En este contexto, los Warren proporcionaron algo que muchas personas necesitaban: la validación de que sus experiencias inexplicables eran reales, importantes y podían ser confrontadas con los métodos correctos. Ofrecieron esperanza a familias que se sentían indefensas ante fuerzas que no comprendían, pero también se beneficiaron comercialmente de esta necesidad. Sus libros se vendieron por millones. Sus conferencias llenaron auditorios y su museo se convirtió en una atracción turística. En las noches oscuras, cuando los ruidos inexplicables despiertan a familias en casas que deberían estar vacías, cuando niños reportan amigos imaginarios con detalles demasiado específicos, cuando parejas experimentan fenómenos sin ninguna lógica, el legado de los Warren continúa influenciando cómo interpretan y responden a esas experiencias. Porque en el fondo, los Warren no solo investigaron lo paranormal, crearon una mitología moderna sobre la naturaleza del mal, el poder de la fe y la vulnerabilidad de las familias ordinarias frente a las fuerzas que existen más allá de la comprensión humana. Y esa mitología, verdadera o falsa, sigue viva. En un mundo donde la línea entre la fe y el fraude es tan delgada que a veces simplemente no podemos verla, tal vez la pregunta no sea en qué creer, sino por qué necesitamos creer. Gracias por acompañarme una vez más en otra noche. Les narró César Pulgar y esto ha sido Edén Nocturno. Que tengan dulces sueños.